Buenos días, soy Vicente Quiles Zamora, investigador en el Brain Machine Interface System Lab, un laboratorio de la Miguel Hernández dirigido por José María Zorín. Y bueno, nuestro objetivo en dicho laboratorio es crear neurotecnologías que sean capaces de ayudar y compaginar a las terapias que se están utilizando hoy en día en rehabilitación, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco todo el panorama en general y luego vamos a ir más al detalle. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? En una sociedad como la nuestra, cada día más envejecida, el accidente cerebrovascular es una de las enfermedades más prevalentes en la sociedad actual, ¿no? Entonces, el accidente cerebrovascular produce un daño neuronal y tras ese daño neuronal hay una ventana de recuperación que suele ser entre un mes después del accidente y 6 meses, aunque puede prolongarse un poquito más, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es aplicar neurotecnología para intentar maximizar la recuperación en dicho periodo de 1 a 6 meses, ¿no? Entonces, digamos que en ese periodo el cerebro está en un estado como más plástico y busca crear interconexiones neuronales de aquellas que se han perdido, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es aplicar neurotecnología para intentar reforzar esa construcción de caminos neuronales y hacer digamos, maximizar el beneficio de la rehabilitación, ¿no? Vamos a hacer un panorama un poco general de lo que es las terapias de rehabilitación. Dependiendo de la patología, evidentemente, o de las características del accidente cerebrovascular, se aplicarán unas u otras, pero voy a hacer un poco generalista y voy a describir las terapias tradicionales como las típicas terapias donde el fisioterapeuta normalmente moviliza el miembro que ha sido afectado y de esa forma intenta hacer lo que llamamos una rehabilitación de abajo hacia arriba. Es decir, el daño está en el cerebro, pero el fisioterapeuta moviliza el miembro afectado para intentar recuperar un poco la musculatura, pero además, a través de la movilización del miembro inferior, recuperar esa plasticidad o hacer esas conexiones que se han perdido debidas al daño cerebral, ¿no? Luego tenemos los dispositivos robóticos, que entran como, digamos, una salvaguarda para intentar que esas terapias que tienes que hacerla un profesional de forma manual, pues ayudarle a ese profesional y en ciertos intervalos o ciertos periodos, digamos, objetivizar esas medidas y poder automatizar ese proceso de movilizar ese miembro de una forma objetiva con un patrón muy determinado, ¿no? ¿Cómo vienen las neurotecnologías a complementar todo lo demás? Bueno, os he comentado que la terapia tradicional se basa en movilizar el miembro inferior para intentar conseguir un beneficio a nivel cortical, a nivel superior, ¿no? Entonces, las neurotecnologías lo que realmente nos ofrecen es la posibilidad de medir lo que está pasando a nivel cortical. Lo que queremos es, cuando el paciente esté implicado en dicho movimiento a nivel cortical, cuando esa implicación sea máxima, estimular, por lo tanto, la musculatura en ese preciso momento para intentar realizar esa conexión en el momento preciso, ¿no? Y, por lo tanto, maximizar el proceso de recableado, ¿no? ¿Cómo medimos, por lo tanto, en neurociencia estas cosas que pasan a nivel cortical, a nivel cerebral? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. De forma invasiva, cogiendo un electrodo y introduciéndolo en la corteza cerebral, lo cual es invasivo y puede producir al paciente que acaba de tener un accidente cerebrovascular más daño del que ya tiene, ¿no? No obstante, como estamos justo en la zona, la resolución que tendríamos si pusiéramos el electrodo dentro sería muy grande, ¿no? Tanto resolución espacial, porque estamos justo en la zona, como temporal, porque digamos que tenemos mucha calidad de señal. Si nos pasamos a métodos no invasivos, es decir, colocar un electrodo en el cuero cabelludo para medir el voltaje de miles de millones de neuronas disparando a la vez, lo que solemos hacer es poner en diferentes localizaciones los electrodos y comparar el voltaje que medimos en esa zona con un voltaje que medimos normalmente en la oreja, que es un voltaje de referencia. De esa forma tenemos la medida de qué voltaje existe a nivel cortical en dicha zona, ¿no? La resolución evidentemente baja porque se nos cuelan un montón de artefactos, un montón de ruido. No obstante, el riesgo para el paciente es mucho menor y, por tanto, la usabilidad en el día a día del paciente aumenta. Puede ponerse el casco, hace su terapia de neurorehabilitación y se lo quita y continúa. Bueno,
¿Qué es, por lo tanto, cómo construimos este dispositivo de medida y actuación? Pues en lo que denominamos una interfaz cerebro-máquina. Una interfaz cerebro-máquina es, la persona lleva equipada el gorro, el casco con los electrodos y, dependiendo de lo que quiera controlar, puede, digamos, realizar varios estados mentales. En este caso, luego explicaremos qué son estos estados mentales, pero lo referiremos a relajación e imaginación motora, ¿vale? Adquirimos esas señales que estamos registrando con el casco y esas señales están ruidosas. Entonces, lo primero que hay es que limpiarlas. Limpiamos las señales y luego las procesamos. ¿Qué es procesarlas? Caracterizarlas. Imaginar que esto es la señal, pues cogemos los máximos de la señal. Y lo que intentamos hacer es separar estos máximos de las señales que pertenecían a la relajación y los máximos de las señales que pertenecían a imaginación, que a lo mejor son mayores, los máximos que pertenecen a cuando la persona estaba imaginando que cuando se estaba relajando. De esta forma trazamos una línea e intentamos diferenciar los dos tipos de señales. Con eso creamos un modelo de actividad neuronal, ¿no? Un modelo que represente los dos estados de la persona en ese momento, ¿vale? Tras hacer lo que denominamos el entrenamiento, ¿vale? Esto es la etapa de entrenamiento. Y luego pasamos a la etapa de usabilidad, a la etapa de usar la interfaz. Con el modelo ya creado, lo mismo, la persona recrea un estado de imaginación o relajación. Por ejemplo, si quisiera activar el exoesqueleto, pues imagina que quiere moverse. Adquirimos la señal, la limpiamos igual que hemos hecho anteriormente, calculamos los máximos igual que anteriormente y ahora al modelo le preguntamos, oye, ¿los máximos que acabo de calcular se parecen más a los de imaginación o a los de relajación? Si el modelo me dice que se parecen más a los de imaginación, lo que hago es activar el exoesqueleto y, por tanto, cierro el bucle entre lo que él piensa y lo que quiere hacer. Y, por lo tanto, movilizo el exoesqueleto y, digamos, que es una terapia en bucle cerrado, ¿no? Porque lo que él quiere hacer, digamos, que tiene una reacción dependiendo de su actividad neuronal, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esto en el laboratorio desde hace 20 años que nosotros empezamos con muchos electrodos, gel, un setup engorroso, a lo que tenemos hoy en día? Bueno, ese gorro que veis ahí puede valer entre unos 30.000 euros, siendo generoso, suele ser un poquito más caro. Y hoy en día tenemos setups con la democratización de esta tecnología que son mucho más usables en la práctica por ejemplo, que podríamos tener una terapia convencional. Ese caso que tenéis ahí tiene 8 electrodos, sí que requiere gel, es un poquito más ruidoso que el anterior, pero bueno, tiene cierta calidad de la señal. Luego tenemos el de electrodos salinos, que pierde un poco de calidad, pero es simplemente poner el gorro con un poquito de solución salina y a probar. Y luego tenemos este último, estos equipos estoy hablando ya de 1.000 euros, ¿vale? Hemos pasado de 30.000 a 1.000 euros, es decir, mucho más asequibles para adquirir y poder empezar a utilizar. Luego tenemos electrodos secos, que simplemente ponemos el gorro y a empezar con la terapia. Evidentemente nuestra señal es mucho más ruidosa. ¿Qué pasa? Que los algoritmos han evolucionado y por lo tanto tenemos algoritmos más robustos que pueden filtrar la señal y ser utilizados en la práctica diaria. ¿Qué es eso que he dicho yo de relajación e imaginación motora? Bueno, dependiendo de la terapia que queramos hacer, llamamos a relajación a un estado en el que la persona, digamos que no está concentrada con nada relacionado con la actividad motora. Puede ser un estado simplemente que la persona esté pensando en sus cosas diarias y ya está, o que la persona le pedíamos que se relaje como si fuera meditación, es decir, que no piense en nada y que se concentre, ¿vale? Podemos pedirle esos dos tipos de relajación. Luego, la imaginación, hay dos tipos de imaginación. Lo que llamamos imaginación visual, es decir, imaginarte a ti mismo como una imagen movilizando un miembro. Hay gente que tiene la incapacidad de hacer este tipo de tareas, es una cosa curiosa. Y luego tenemos otra imaginación que se ha visto que tiene más efectividad en la rehabilitación, y es lo que llamamos imaginación cinestésica. Es decir, no imagino solo la imagen, sino que tengo que sentir cómo mis músculos se contraen. Evidentemente no se contraen, pero tengo la sensación como focalizar en dichos movimientos, como los realizaría, y es como si dieran una especie de espasmos, ¿no? ¿Qué veríamos en la señal cuando la persona está realizando estas tareas? Bueno, cuando la persona está imaginando, lo que veríamos es la señal como más sincronizada, ¿no? Como una senoidal, como vemos que va oscilando de forma más perfecta. Es porque todas las neuronas, digamos, cuando no estamos haciendo ninguna tarea, se sincronizan como si fueran las olas de un mar. ¿Qué pasa cuando hacemos una tarea motora? Es decir, cuando nuestro cerebro empieza a hacer cómputos, pues que
esa perfección empieza a perderla porque ya no están sincronizadas, están cada una relacionando una tarea en concreto. Y aquí veis que es mucho menos senoidal, ¿vale? Evidentemente esto es lo que buscaríamos o lo que a priori dice la bibliografía que debe pasar cuando la persona se está relajando y está haciendo una tarea motora. Evidentemente esto en la práctica no pasa. No pasa o no lo vemos porque el ruido es grande y como estamos de forma no invasiva, tenemos que aplicar algoritmos que puedan encontrar los patrones de forma adecuada o por eso aplicamos inteligencia artificial. ¿Por qué realizar imaginación motora? Me diréis. Bueno, nosotros hemos presentado lo que hemos dicho, una interfaz, ¿no? La persona imagina, interpretamos la señal y damos un feedback, que el feedback puede ser en el exoesqueleto que veíais anteriormente, que lo movilizamos, o podría ser que movemos un muñeco en un videojuego o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué realizamos entonces imaginación motora? Porque se ha visto en la bibliografía que la imaginación motora activa las mismas vías neuronales que cuando nosotros realmente hacemos el movimiento y no lo imaginamos. Entonces, hacer el movimiento activa las mismas áreas que imaginar el movimiento. Entonces, ahí tenemos, digamos, una fuente potente de activación para aquellas personas que han perdido, digamos, la capacidad de hacer el movimiento, pero a través de la imaginación pueden hacer ese recableado. Entonces, lo que vamos a intentar es, a través de la neurotecnología, permitir que ese recableado, que esa persona tenga un feedback de cuán de bien está haciéndolo para intentar que lo haga mejor y, digamos, reforzar ese comportamiento y esa conexión a nivel neuronal. Bueno, me diréis, ¿cómo se ve una señal neuronal, Vicente? Bueno, algunos habréis visto una señal neuronal si trabajáis con electroencefalografía, que es con lo que trabajamos nosotros con esta tecnología, pero la señal nada más adquirida se ve como una señal muy, muy ruidosa, muy bajita, en la que no podemos apreciar ningún componente, ¿vale? Esta sería la señal de todos los canales que estamos registrando. Pero lo que podemos hacer es, esa señal está compuesta de ritmos que son más lentos y algunos más rápidos. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de qué cantidad de ritmos lentos hay y qué cantidad de ritmos rápidos hay, lo que denominamos una FFT, ¿vale? Un análisis del espectro de la señal. Entonces, vemos que los ritmos más lentos, estos, normalmente corresponden a artefactos, por lo tanto no los queremos. Los ritmos típicos de un EEG se corresponden entre 5 y 10 hercios, que son los que nos informan del estado actual de la persona. Si esto es mayor, suele ser que está más relajada, y si es menor, suele ser que está más concentrada en una... esto, bueno, depende de la tarea que haga, pues hay muchos análisis, ¿no?, de cómo analizar esto. Luego aquí tenemos que se nos ha colado el ruido a 50 hercios, el ruido de la red, ¿no?, la red de electricidad que va a 50 hercios, y por lo tanto nosotros lo que queremos es aplicar algoritmos que nos quiten este ruido bajo y este ruido alto. Al final la señal se nos queda con lo que hemos dicho, un pico entre 5 y 10 hercios que corresponde a actividad neuronal, que es lo que queremos. Entonces la señal al final se ve centrada en cero, entre 20 y menos 20 microvoltios, y se ve, aquí veis que es bastante ruidoso aún así, pero esto ya podemos interpretarlo. Vale, ¿qué algoritmos utilizamos en la bibliografía? Bueno, en la bibliografía, me voy a poner un pelín técnico, pero no mucho. Utilizamos dos algoritmos, bueno, muchos algoritmos, pero ahora en relevancia dos. Lo que denominamos CSP o Common Spatial Pattern, que son buscar patrones espaciales en la señal. Lo que hacemos con la señal es, intentamos separar esos ritmos más lentos de los ritmos más rápidos, filtrando la señal en diferentes bandas, y lo que hacemos es hacer como un mapa de calor, en el que intentamos visualizar claramente, por ejemplo, en relajación, qué activación a nivel de electrodos está teniendo en ese momento, y en imaginación, qué activación podemos ver a nivel espacial de los diferentes electrodos. Con esos filtros, lo que hacemos es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, es muy interpretable, porque claramente podemos ver la actividad, si está la zona más activa o menos activa, y tenemos una interpretación aparte del algoritmo que nos dice si ese mapa corresponde a relax o a imaginación. Luego están las redes neuronales, que evidentemente son un poco más opacas, es decir, es más difícil de interpretarlas, pero hoy en día podemos interpretarlas, y las redes neuronales nos ofrecen la posibilidad de datos que tienen relaciones muy intrincadas. La red neuronal encuentra esas relaciones y, por tanto, clasifica mejor las dos clases. Con las redes neuronales veis que tenemos todos los canales y tenemos muchos datos. Nosotros, cuando analizamos el relax y la imaginación, lo hacemos en ventanas de 2 segundos. Vamos moviendo las ventanas y vamos analizando la señal. ¿Qué hacemos con las redes neuronales? Pues proyectamos todas esas dimensiones en 2 dimensiones. Entonces, si el punto cae más en esta zona de la izquierda,
quiere decir que la persona se estaba relajando. Si cae más en este punto de la derecha, quiere decir que la persona está imaginando. Y si cae en medio, quiere decir que el estado ni era imaginación ni era relax, era intermedio. Bueno, vamos a todo esto que ya hemos descrito, llevarlos a protocolos reales que hagan los pacientes y ver por qué estamos haciendo ese protocolo. Bueno, este es un protocolo que ya hemos patentado, aunque tenemos en estudio clínico, en el que lo que queríamos comprobar era una persona que hace su protocolo de rehabilitación de accidente cerebrovascular, que puede ser, por ejemplo, en una pedalina, estar pedaleando de forma normal. Lo que queremos es, oye, estás pedaleando, pero mientras pedaleas, ¿estás concentrado en el pedaleo o tú estás pensando en otra cosa y, por tanto, no estás implicado en la terapia? Lo que queremos es lo que he dicho, una rehabilitación que sea de arriba hacia abajo, es decir, que la persona, digamos, que tenga una activación a nivel cortical y en ese momento moverle, ¿no? Entonces, con este tipo de terapias lo que queríamos probar era, si le pedimos a la persona que en ciertos periodos se relaje o piense en lo que sea, mientras está movilizándose en la pedalina, pero en otros momentos le decimos que esté concentrada, ¿podemos conseguir mediante ese protocolo una mejora a nivel funcional? Es decir, una recuperación más efectiva del paciente. Eso es lo que queremos demostrar. Estamos con el ensayo, parece ser que, que se nos cumple la hipótesis, pero bueno, en ello estamos. No obstante, hemos probado la interfaz ya en algunos pacientes y hemos visto que el paciente consigue, digamos que, concentrarse en la imaginación motora y, por tanto, detectamos un pico más elevado que en el otro estado, ¿no? Entonces, primero hacemos un entrenamiento para diferenciar los dos estados de relajación e imaginación y luego pasamos a la fase de validación, en la que realmente queremos ver si realmente se está imaginando de forma correcta, ¿no? Aquí no controlamos nada, lo único que queremos ver es si el estado de la persona es de implicación. Por lo tanto, aquí veis a la persona con los auriculares puestos, se le dan órdenes de relax e imaginación. Y en diferentes periodos, mientras pedalea, tiene que o concentrarse o estar de forma normal, ¿no? Lo hacemos en periodos porque no queremos saturar a la persona, es decir, tú no puedes estar concentrado durante 2 minutos seguidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis el informe que generamos, que esto puede ser de valor para el clínico. En el periodo que no está en rojo es en los periodos de que la persona tiene que hacer pedalada libre. Aquí veis que la concentración, según el índice que hemos generado de los algoritmos que hemos propuesto anteriormente, es más bajo. Y en el periodo de imaginación o de implicación, la persona tiene que estar centrada en el movimiento de los músculos, es más alto. Luego vuelve abajo, aquí falló, pero bueno, luego en el periodo este vuelve abajo, aquí vuelve alto, aquí vuelve abajo y vuelve alto. Es decir, sí que hay una diferencia entre los periodos en los que no está implicado y los que está implicado. Luego queremos ver si el producir esta diferencia se traduce en una mejora a nivel funcional, es decir, una recuperación o menos espasticidad o mejora a nivel muscular, ¿no? Luego dijimos, bueno, vamos además de solo dar la métrica a controlar el dispositivo. Aquí creamos un modelo de actividad neuronal de la siguiente forma. En la fase de entrenamiento, con el exo estático, es decir, la persona tiene el exo estático, le pedimos que se relaje y que imagine, con el exo estático. Luego, con el exo en movimiento, que esto es más difícil, pero con el exo en movimiento le pedimos que en movimiento se relaje y en movimiento imagine. Luego, con este entrenamiento ya realizado, pasamos a la usabilidad. Es decir, la persona empieza parada, si la interfaz detecta que está imaginando, movilizamos el exoesqueleto y, por tanto, se empieza a mover. Si mantiene esa imaginación, el exoesqueleto mantiene moviéndose. Una vez se relaja en movimiento, el exoesqueleto para. Por tanto, ya no es una persona que lleva un exoesqueleto y hace su terapia, sino que a través de su activación cortical puede controlar dicha terapia y, por tanto, cerrar ese bucle que hará que esas conexiones se refinen de forma más eficaces y, por tanto, la recuperación sea más efectiva. Este prototipo que veis lo probamos, nosotros colaboramos de forma intensiva con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y, bueno, creo que no se escucha, pero salimos en un ensayo que realizamos en el hospital. La verdad es que los pacientes se quedaron muy contentos de la experiencia y durante 5 días probamos dicha terapia y vimos si, bueno, solo eran pacientes en una prueba de usabilidad, si había una mejora al principio y al final y si el feedback de la persona era positiva, ¿no? Y bueno, en este caso la verdad es que fue todo un éxito.
Luego dijimos, oye, la persona está caminando, puede controlar la activación, puede controlar la parada, pero ¿y si aparece un obstáculo inesperado? ¿Puede reaccionar ante ese obstáculo y paramos el exoesqueleto y por tanto hacemos un control total? Pues lo hacemos y somos capaces de ello. Entonces, para entrenar lo que hacemos es, utilizamos el objeto este inesperado como si fuera un láser y cuando tú reaccionas ante un objeto inesperado, digamos que hay gran parte de tu actividad cortical, lo que hace es se sincroniza y hace como una especie de oscilación. Y te está avisando como, oye, algo pasa que es inesperado. Entonces, una vez apareció el láser, cuando la persona quiso parar ante el obstáculo, vimos que en la zona sobre todo central podemos detectar como una oscilación pronunciada. Somos capaces de detectar esto en tiempo real y, por tanto, cuando la persona visualiza el láser, ¡pam!, paramos la interfaz, paramos el exoesqueleto y, por tanto, hacemos un control a través de la intención del individuo. Aquí, no sé si se aprecia, pero es una persona que está controlando la interfaz. Ahora aparecerá un láser. La interfaz no falla en este momento, es decir, no detecta que para. A veces detectamos erróneamente que la persona quiere parar cuando no quiere parar, pero en este caso fue una repetición exitosa. Tenemos un éxito ya elevado. Ahora aparecerá un láser por aquí. Ahí lo veis, ahí está el láser, y por lo tanto la interfaz lo detecta y detiene la interfaz. Bueno, veis toda esta tecnología y me diréis, Vicente, pero aquí tenemos un exoesqueleto, tenemos tecnología muy cara, muy aparatoso. ¿Cómo trasladamos esto ya al usuario final, a la casa, para que la persona se ponga el casco y continúe con su rehabilitación, continúe con su entrenamiento, continúe refinando estos caminos neuronales? Bueno, hemos diseñado un juego que se llama NeuroRunner. Ahora veréis un prototipo inicial. Este juego ya ha sido probado, pero estamos pues, intentando modificarlo para que sea más atractivo para los diferentes niveles del accidente cerebrovascular, ¿no? Si la persona está muy impedida, puede ser que no sea capaz ni de concentrarse a nivel básico, entonces estamos intentando adaptarlo para todos los rangos, ¿no? Aquí veis una partida. Bueno, el juego consiste en la persona a través de su imaginación puede controlar un muñeco para que empiece a andar. Aquí veréis que aparecerá un enemigo que intentará pillarle y cuando aparece el enemigo este por la derecha, lo que tiene que intentar es relajarse momentáneamente para que el personaje pare, le lance un rayo, lo elimine y luego continúe en movimiento, ¿no? Aquí veis que puede parecer un poco estresante, pero luego podemos hacer un control sobre la dificultad, sobre la velocidad y sobre todos los parámetros para hacerlo muy adaptado al jugador, ¿no? Entonces aquí veis que se está imaginando, se está concentrándose en sus músculos y por tanto está refinando esos caminos neuronales. Aparece el enemigo, sigue imaginando y cuando vuelve a aparecer el personaje por la derecha, tiene que relajarse para no perder vidas. Entonces digamos que hay una parte de gamificación porque la persona se va picando para intentar mejorar y que cada vez pues, le salga mejor la partida, ¿no? Y digamos que hay una parte interactiva importante que también es muy importante en las terapias, ¿no? La interfaz la probamos en el Hospital de Pedagogos de Toledo y bueno, fue todo un éxito, la verdad. Es que dependiendo del paciente, pues a algunos les costaba más al principio, pero luego nos dieron un feedback muy positivo sobre la interfaz, ¿no? Al final, toda esta tecnología tiene que salir del laboratorio, empezar a probarse con el usuario que realmente quiere probarla y simplemente ir haciendo ajustes para que sea mucho más accesible al usuario final, ¿no? Que es el que realmente va a sacarle partido. Bueno, pues si queréis contactar conmigo para cualquier tipo de colaboración, nosotros colaboramos con el Hospital de Pradesh de Toledo, con el Hospital de Los Madroños, que está especializado en accidente cerebrovascular en Madrid. Entonces, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Mi correo es vquiles@umh.es y nada, muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto a cualquier pregunta, así que muchas gracias. Hola, has comentado antes que las... ¿Se oye? Sí. Que las vías neuronales que se utilizan para el movimiento se recuperan. Entonces, mi duda es... No se recuperan. ¿Se generan nuevas? Se recablean, digamos. Es decir, cuando tú tienes un accidente cerebrovascular, digamos que el cerebro entra en un estado como de plasticidad. Es decir, lo que tengo voy a aprovecharlo para lo que sea. Entonces, digamos que
ciertas... Bueno, todo eso sigue en investigación, ¿no? Lo que te estoy diciendo tampoco es una verdad absoluta porque aún no conocemos exactamente cómo funcionan todos los mecanismos de neuroplasticidad. Pero más o menos se ha estudiado, se puede afirmar que en ese momento de que llamamos neurogénesis se producen nuevas conexiones de conexiones que a lo mejor realizaban otras tareas, ¿no? Digamos que el cerebro actúa como una especie de resonador en la que se va dando forma a sí mismo y es plástico incluso cuando tenemos una edad avanzada, ¿no? Que está todo el rato en cambio constante, pero justo cuando tenemos una accidente cerebrovascular, digamos que es más plástico aún, justo para las vías que ya no puede recuperar, aprenderlas por otra parte, ¿no? Con lo cual hay una ventana de tiempo que o la utilizas o se pierde esa facultad. Sí. Digamos que realmente se han visto mejoras 1 año, 2 años después, ¿no? Es decir, la persona puede mejorar y sobre todo puede recuperar fuerza, ¿no? Pero digamos que la ventana, lo que llaman la ventana de esa neuroplasticidad, dicha como tal, suele estar entre 2 y 6 meses. Por eso es tan importante. A veces, claro, los hospitales, desgraciadamente, los tenemos saturados, ¿no? Y es difícil. Entonces, en esos meses, los primeros, son fundamentales. Por tanto, este tipo de tecnología en la que la persona pueda, digamos que con ayuda a lo mejor de un fisioterapeuta o de un rehabilitador, pero incorporarla en su rutina en estas primeras fases, ¿no? Eso sería de vital importancia. ¿Y habéis probado con gente años después de tener el accidente o no Bueno, nosotros hemos hecho algún estudio con personas que ya llevaban 1 o 2 años, no con esta tecnología, sino con otra. Hicimos un estudio en el Hospital de San Vicente en el que lo que intentábamos hacer era estimular, además, para ver si estas interfaces, digamos, que se podían aprender más rápido, porque si utilizáis una interfaz de estas, veréis que al principio cuesta manejarlas, es decir, digamos que todas las neuronas no se sincronizan de forma adecuada, entonces como estamos de forma no invasiva, no somos capaces de registrar bien porque no hay suficientes neuronas activándose. Entonces cuando tú ya llevas utilizando esta tecnología durante, digamos, meses, hay como un cambio brutal, ¿no? Entonces, creo que he olvidado tu pregunta, pero... Sí, no, es que a mí me afecta directamente porque mi padre tuvo un accidente hace 20 años. Entiendo que, obviamente, hubo una fisioterapia y demás, pero por ver si también había investigación. Lo que te comentaba, perdón, que se me ha ido, que en el estudio que te comento de estimulación, introdujimos también un rango más amplio. Y sí que vimos mejora, pero al final falla de que, bueno, necesitamos mucho más paciente para ver si hay una mejora respecto a nuestra terapia y la no terapia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero sí que haya evidencia de que ejercitar la imaginación motora activa los mismos caminos que se activan cuando tú realizas el movimiento. Entonces, eso ya es una predisposición a nivel neuronal que seguro que tiene un impacto, ¿no? Aunque el impacto no sea suficiente para generar, digamos, quizá una mejora a nivel muscular. Pero bueno, estamos en el camino de que parece ser que sí. Pero bueno, hay que seguir con la investigación, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.